Aleluya. ¿Alguien puede decir que Dios es bueno? ¿Verdad que sí? Todo el tiempo Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Tenemos que ver si está el video. Si ven el video por ahí de la transmisión, dele share por favor para que corra por ahí por los aires. Recuperándonos, ¿verdad?, de ese fin de semana glorioso que tuvimos, donde más de 800 personas pasaron por aquí, ¿verdad?, y estuvieron expuestos al mensaje de la cruz que nosotros, ¿verdad?, pretendemos todos los años hacer, ¿verdad?, aprovechar ese día y esa semana para que la gente sepa del sacrificio de la cruz de Jesús. Estoy tratando de encontrar el video. Mira, ya lo encontré. Entonces, ahora como miércoles al fin, ¿verdad?, venimos a continuar con el estudio del Génesis, donde hasta hoy, ¿verdad?, yo creo que ha sido tremendo lo que hemos visto, siempre buscando lo que Dios quiere hacer en cada cosa que hace a través de la Biblia, desde la creación hasta el final del Apocalipsis. Siempre Dios, un empeño de Dios de querer presentarse al ser humano de una manera o de otra, porque aún en el Apocalipsis, durante todo el Apocalipsis, Dios está buscando la manera de la que la gente le conozca, de que la gente se arrepienta y venga a Él para que obtenga la salvación. Y hoy el turno es para el capítulo 12, que es donde empieza la historia de Abraham. Primero es Abraham. Usted sabe el eslogan: habrán muchos Abrahames, pero como Abraham no habrán. Entonces, es el comienzo. Bueno, el comienzo específico, ¿verdad? Porque el plan de Dios está desde Génesis 1. Pero aquí comienza el desarrollo del pueblo de Israel, ¿verdad? Lo que iba a ser, lo que hoy conocemos como el pueblo de Israel, y que a través de toda la Biblia fue el pueblo de Israel, que fue ese pueblo que escogió el Señor, pero no fue un pueblo que Él encontró y dijo: ese pueblo, no, fue un pueblo que Él formó a través de un hombre. Les recuerdo que mañana estamos en Celebremos la Recuperación, recordando que esto no necesariamente solamente es para adicción, ¿verdad? Digo, y usted puede ser adicto a muchas cosas, ¿verdad? La adicción, déjame explicarle antes de seguir, porque la gente siempre pone la adicción como droga, piensan en droga, y la adicción es una condición que se trata de obsesión y compulsión. Obsesión por algo que te causa placer, que una vez tienes contacto con él no puedes parar. Eso es lo que es adicción, y puede ser con cualquier cosa. Pero hay otras circunstancias en Celebremos la Recuperación, como una persona que pasó un divorcio bien fuerte, una persona que fue maltratada cuando pequeño, que tiene traumas de pequeño. Hay un montón de cosas que pueden ser en Celebremos la Recuperación. Usted va a encontrar ahí ayuda. Así que mañana a las 6:45 ya estamos aquí, ¿verdad? Que hay como una merienda. Y entonces después pues venimos a la reunión. Yo voy a estar por ahí mañana. Y venga, y si tiene a alguien, recomiéndalo. Y no se preocupe. ¿Sabes? Porque ¿qué hacen ahí? Cuando mires para el lado es otro que está igual que tú. Pues si estamos aquí. Y yo pasé por ahí también, y fue una bendición para mi vida haber pasado por un programa similar a este. Bueno, Abraham, todavía aquí él es Abraham. No es Abraham todavía, porque Dios no le ha cambiado el nombre. Aquí es cuando surge la historia de Abraham, ¿verdad?, que es reconocido como el padre de la nación de Israel, que luego fue llamado amigo de Dios. Dios mismo dijo: Abraham es mi amigo. Y reconocido por Pablo como el padre de todos los creyentes, ¿verdad? Porque todos estamos bajo eso, ¿verdad? Bajo el concepto del pueblo de Dios. Y nosotros fuimos injertados, escribe el apóstol Pablo en la carta a los romanos, que nosotros fuimos injertados en el pueblo de Dios, y nosotros somos el Israel espiritual.
Israel es el pueblo físico, nosotros somos el espiritual que entramos ahí. Y entonces nosotros no debemos perder de vista que Noé profetizó que de la descendencia de Sem, uno de sus hijos, iba a ser el recipiente de la promesa dada a Adán y a Eva en Génesis 3:15, que de la simiente de la mujer iban a ser uno. Y iba a ser a través de la descendencia de Sem, que es la raíz que se convierte en el linaje de donde iba a salir el Mesías. Y sin olvidarnos que del evento donde Dios confundió las lenguas en la Torre de Babel, allí Dios juzgó la rebeldía del hombre que pretendía hacer un nombre para ellos mismos, que es lo que se pretendía hacer en la Torre de Babel, darle la espalda a Dios, y ahí Dios los esparció por el mundo entero. Y todos los descendientes de la tierra salen de los hijos de Noé. Recuerden que hubo el diluvio, primero todos eran de Adán y Eva, pero ahí se cortó y solamente quedó Noé con su esposa, su esposo, sus hijos y sus esposas. Y de ahí entonces sale todo el resto de donde salimos nosotros. El hijo Cam, que fue el que recibió, ¿verdad?, la maldición del papá, es el pueblo de África, y después se mueven a los países árabes, que luego también los países, ¿verdad?, árabes salen de Agar, de Israel, de Ismael, del hijo de Abraham, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver. Entonces, Abraham, el hebreo, era el nombre como conocieron al principio a Abraham, cuya familia vivía al otro lado del río Éufrates y adoraba otros dioses. ¿Ok? Cuando vamos al libro de Josué, en el capítulo 24, que es el último capítulo del libro de Josué, en los versículos 2 y 3 dice: Josué le dijo al pueblo: esto dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham, y Nacor, que era el hermano de Abraham, vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. Pero yo llamé a tu antepasado Abraham de la tierra que está al otro lado del Éufrates, y lo guié a la tierra de Canaán, y le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. ¿Verdad? Eso es lo que le explica Josué al pueblo después que conquista la tierra prometida. Pero la historia de Abraham empieza en Génesis capítulo 12. Yo voy a leer del 1 al 9 ahora, y después tomamos la otra parte, porque son dos partes en este capítulo que, ¿verdad?, que tienen dos temas diferentes. Vamos al capítulo 12, versículo 1. Dice: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes. Estoy en la Nueva Traducción Viviente. Y a tus parientes y la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quien te trates con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años, 75, cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que habían incorporado a los de su casa en Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento junto al roble de Moré. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa región. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa situada en Betel al occidente y Ai al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección sur hacia el Negev. Añade bendición a tu santa y bendita palabra. Aquí es el llamado oficial que Dios le hace a Abraham, ¿verdad? Donde primero
lo llama, porque ellos son de Ur de los Caldeos. Eso era una ciudad en la antigua Mesopotamia que se dice que era una ciudad bien próspera, pero bien adúltera. Adúltera no, idólatra. Bien idólatra. Y de ahí es que se cría Abraham. Pero entonces en un momento dado ya Abraham mayor y su hermano Nacor también mayor, que tenían ya sus hijos. Bueno, Abraham no tenía hijos todavía, pero estaban casados. Su papá los toma y le dice: vámonos para Harán. Entonces, cuando tú te pones a pensar en esa tierra Harán, en esa ciudad Harán, ese era el nombre del otro hijo de Taré, del hermano de Abraham, que es el papá de Lot. Que posiblemente el papá de Abraham conquistó ese lugar y le puso el nombre de su hijo. Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Porque se llama Harán igual que el hijo de él, no puede ser casualidad, y le puso el nombre del hijo. Y ahí se establecieron por un tiempo, hasta que entonces el Señor lo llama y se le aparece y le dice: vas a dejar a tu tierra y tu parentela y te vas a ir al lugar que yo te voy a decir. Y entonces le da unas promesas, ¿verdad? También. Pero entonces el pacto es el 12:1, donde dice que el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a toda la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Ese es el pacto que hacen y la promesa que el Señor le hace. Pero entonces, primero de Ur a Harán, y entonces de Harán a la tierra que el Señor lo llama. Pero en el capítulo 11, en el capítulo anterior, nos habla un poquito de la familia del papá de Taré, y creo que es importante que lo veamos. Génesis 11, voy a leer del 27 en adelante. Dice: este es el relato de la familia de Taré. Taré fue el padre de Abraham, Nacor y Harán. Ese es el otro hijo, por eso te digo. Y Harán fue el padre de Lot. Pero Harán murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, mientras su padre Taré aún vivía. Durante ese tiempo, tanto Abraham como Nacor se casaron. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai y el nombre de la esposa de Nacor era Milca. Y Milca y su hermana Isca eran hijas de Harán. O sea que Nacor se casó con la sobrina. Así era antes. Pero Sarai no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Cierto día, Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, esposa de su hijo Abraham, y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Harán, y salieron de Ur de los Caldeos. Y Taré se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Harán y se establecieron allí. Y Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Harán. Mira qué interesante, cuando el objetivo del papá de Abraham era ir para Canaán. Pero todavía aquí el Señor no lo ha llamado. El Señor lo llama estando en Harán. ¿Sabe? Que él detuvo al papá de Harán, porque no es contigo, es con Abraham y con su familia. Y si te fijas, te dice que Taré, el papá, se quedó en Harán y allí murió a los 200 y pico de años. O sea que el propósito ya estaba establecido de ir a Canaán, pero el llamado era para Abraham, no para su papá Taré ni para su hermano. Era para Abraham solamente, y por eso él le dice: vas a dejar a todo el mundo allá y te vas tú. Pero yo creo que él cometió un error en llevarse a Lot, aunque parece que él había adoptado a Lot, pero eso después lo vamos a ver en los próximos capítulos. El pacto, los participantes del pacto, Jehová y Abraham solamente. Abraham recibe el mensaje que le dice: vete, que es la palabra hebrea lek leda, lek L-E-K raya L-E-D-A, lek eda, que te dice: sal por ti mismo. Es como vete a los ojos cerrados, vete a ojos cerrados en confianza, es el significado que tiene esa palabra. Y entonces le dice que se vaya al lugar donde él lo va a llevar. Entonces le da la promesa que está en Génesis 12, 2 y 3, y le dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora yo quiero que tú te vayas ubicando desde ahora aquí, porque vamos a ver unas cosas que pasan en la próxima porción. Que a ti se te aparece Dios y te da esa promesa. Pero literalmente que Dios se te aparece como se le apareció a Abraham.
sea, entonces ves pensando, ¿qué tú harías con esa promesa? Y cuando te enfrentes a situaciones, ¿cómo sería tu actitud hacia esas situaciones cuando Dios te ha hecho una promesa, literalmente ha hecho un pacto contigo? Porque realmente Dios hace un pacto con Abraham, ¿ok? Lo vamos a ir viendo. Entonces, en la promesa personal es: te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Te digo, te voy a hacer famoso. Y Abraham fue el gran ejemplo de la fe, la experiencia que debe ser de cada creyente. Y el mandato implicaba país, familia y casa de su padre. Ahí está todo eso envuelto. Le dice: vas a dejar tu tierra, vas a dejar tu familia y vas a ir al lugar donde yo te voy a decir. O sea, va para otro país o otra ciudad. Cuando un creyente viene a Cristo, es separado del mundo por medio del Espíritu Santo, porque ya no pertenecemos a este mundo. El Señor nos saca del lugar ¿verdad? Del mundo natural para vivir en un mundo espiritual como vivimos nosotros. Tenemos promesas, hay unas promesas nacionales, ¿verdad? En Abraham, porque le entregó a Canaán completo. Era a nivel bastante grande. Entonces, en cuanto a la nación, la grandeza de la nación de Israel es reconocida mundialmente por todos sus logros, pero su mayor logro es la redención provista por Israel a través de Jesús. O sea, Israel fue el pueblo escogido para traer al Redentor, para traer al Mesías, al libertador de todos nosotros, fue Israel. Pero un pueblo que no existía, sino que comenzó a través de un hombre. Como posiblemente Dios nos llama a cada uno de nosotros, y a través de nosotros mucha gente viene a conocer al Señor. ¿Sabes? Cuando tú conoces al Señor, ¿verdad? Si tú tienes esposa o esposo, si tienes hijos, tú crías esa familia, ¿verdad? Basada en el Evangelio, para que los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos sigan, ¿verdad? Ese llamado que el Señor hace a cada uno de nosotros. Y la elección de Israel no se debía a sus virtudes, porque Israel no existía. Israel fue formada por el Señor. Por eso en Deuteronomio 7, los versículos 7 y 8 dice que el Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. O sea, el pacto que había hecho con Abraham es lo que el cumplimiento de Dios a pesar de Israel. A pesar de que Israel se volvía idólatra, se iba por la tangente constantemente, a pesar de eso, Dios siempre buscó la manera de ayudarlos cuando los saca de Egipto. Luego que los saca de Egipto, pasan el proceso del Sinaí, vienen y el Señor vuelve y los levanta. Y cuando se muere Josué, vuelven a lo mismo y caen en idolatría de nuevo. Le manda a Jeremías, le manda a Ezequiel, le manda a todo el mundo y no hacen caso, hasta que entonces son nuevamente llevados a Babilonia. Pero con todo y con eso, pasan 70 años en Babilonia y el Señor vuelve y les devuelve Israel de nuevo, a ver si vuelven de nuevo, hasta que lo perdieron totalmente. Y entonces en 1948 regresan, ¿ok? Le dice: te bendeciré. Eso se cumple a través de Melquisedec, el rey de Salem, cuando lo bendice, ¿verdad? En aquel encuentro que tuvo con el rey de Salem. Y ese Salem debe ser Jerusalén. ¿Tú sabes? Eso debe ser un diminutivo de Jerusalén. Entonces, engrandeceré tu nombre, le dice. Abraham es reconocido por las 3 religiones monoteístas que existen: los judíos, el islam y el cristianismo. Abraham está presente entre, o sea que engrandeció su nombre de una manera, porque ¿verdad? Esas son las 3 religiones más grandes que existen en el mundo. Entonces la palabra Abraham viene del árabe Khalil, que significa amigo de Dios. Dios es quien hace que Abraham sea una verdadera bendición a otros, pero al mismo tiempo implica una responsabilidad moral de parte de Abraham cuando recibe el llamado, y tiene que hacer su parte para hacer de bendición a otros.
El Señor te llama, el Señor te quiere bendecir, pero hay una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, porque entonces si yo soy un irresponsable con lo que Dios me da, pues Dios va a seguir haciendo lo posible para que yo enderece mi camino y vaya donde Él a pesar de mí, como ha hecho con el pueblo de Israel. Pero tenemos que entender que usted tiene un llamado de parte del Señor. Hay una responsabilidad moral que tenemos cada uno de nosotros comportarnos de la manera como Dios manda, para que nosotros podamos entonces ser de bendición a otros, ¿verdad? Entonces le dice: bendeciré a los que te bendigan. Dios promete bendecir a los que prometen a Abraham. Pero entonces, bendeciré tiene un doble significado. Te explico. Cuando un ser humano bendice a alguien, es un deseo de uno de bendecir, pero el que bendice es Dios. O sea, yo te envío bendición, pero yo no tengo el poder de bendecir a nadie. Yo digo: te bendeciré, te bendigo, pero la bendición la da el Señor, ¿verdad? Simplemente somos el vehículo para eso. Enviaré bendición a los que desean tu bien, le dice Abraham. O sea, a los que a ti deseen tu bien, los que quieran te bendigan a ti porque desean tu bien, a eso yo los voy a bendecir, porque eso es a él quien le toca bendecir. Y por último, el pacto en su última línea tiene una promesa universal de que todas las familias serán benditas a través de él por medio de Jesucristo. No lo dice así porque todavía eso lo escribió Moisés. Moisés no sabía de Jesús. Sí sabía, ¿verdad? Pero no sabía el nombre de Jesús. Porque Moisés mismo da una profecía de que vendría un profeta similar a él en algún momento, refiriéndose a Jesús. Vamos al carácter incondicional del pacto. Las promesas del pacto son incondicionales. Dice: haré, te bendeciré, bendeciré a los que te bendigan, porque es una absoluta, todo es una absoluta obra de Dios, no es de más nadie. Cuando el que está dando esa orden es el Señor. Ni se expresa condición. Los pactos que Dios hizo con el de Noé, el de Abraham, el de David y el nuevo pacto, ninguno, todos son incondicionales. No importa que tú y yo fallemos, Él no va a fallar. Por eso usted va a ver más adelante, cuando Dios hace el pacto con Abraham, cuando lleguemos a esa parte, que hacen el evento de los animales muertos picados, te vas a dar cuenta que el pacto lo hace solamente el Señor. Él duerme a Abraham, y Abraham no participa del pacto, pero el pacto se da. ¿Ok? Entonces, todas estas promesas descansan sobre la palabra de Dios. Nuestro Dios vivo en su carácter fiel. Porque mira cómo Él juró por Él mismo. Lo dice en Hebreos 6, 13 al 15. Bendito sea Dios. Dice: por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo: ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. O sea, la palabra de Dios es sí, amén. O sea, no hay otro, ¿sabes? No hay uno más grande ni más alto que Él, que para que Él pueda, ¿sabe?, fallar. Entonces, Dios no escogió a Abraham porque iba a creer. Porque recuerda que Abraham viene de una familia totalmente idólatra. Él se crió en la idolatría, pero el Señor conocía el corazón de Abraham, que podía pensar que iba a ser un hombre que iba a ser monoteísta, ¿verdad? De un solo Dios. Y eso, porque eso lo ve Dios en las personas. Por eso es que a veces usted dice: es que yo no sé. Si el Señor vio tu corazón, el Señor te formó. O sea, lo que pasa es que lo que a mí siempre me gusta que tú entiendas es que Dios no llama a los capacitados. Dios capacita a los que llama. ¿Sabes? No es. ¿Qué sabía Abraham? Dime, ¿qué sabía Abraham de esto? Nada. Era idólatra. Viene de un pueblo totalmente idólatra, donde le servían a un montón de dioses. Y tenían todos los sacerdotes esos extraños que tenían. Entonces, en Josué 24, vamos a leer del 2 al 5. Dice: Josué le dijo al pueblo: esto dice el Señor Dios de Israel. Hace mucho tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham y Nacor, yo creo que te leí esto ahorita, ¿verdad?,
Vivían al otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. Pero yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que está al otro lado del Éufrates y lo guié a la tierra de Canaán. Le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di las montañas de Seir, mientras que a Jacob y a sus hijos descendieron a Egipto. Luego envié a Moisés y a Aarón y mandé plagas espantosas sobre Egipto y después te saqué de allí como un pueblo libre. Para que usted vea que todo el control lo tiene Dios. De todo lo que pasa en la vida tuya, en la mía, todo está controlado por Dios. Todo, hasta los momentos difíciles. Hasta el momento de esclavitud que tuvo Egipto. Si usted busca y estudia, se da cuenta que Dios le había profetizado ya a ellos que ellos iban a estar 400 años de esclavos y Dios se lo había dicho años antes. Dios tiene el control de todo. Dios escribió todo. Dios lo estableció todo y Dios es el que controla todo. Todo. Ahora, el resumen de esta parte: el llamado fue aplicado y ejecutado. Así lo hizo Abraham. Fue un llamado personal que procedía directamente de Dios. Y era uno solo y Dios le exigió separación. O sea, un solo pacto con una sola persona que Dios le exigió la separación. Entonces, en Isaías 51, vamos a leer el 1 al 2. Escucha lo que dice aquí. Escúchenme todos los que tienen esperanza de ser liberados, todos los que buscan al Señor. Consideren la piedra de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. Si piensan que Abraham, su antepasado, y en Sara, que dio a luz a su nación, cuando llamé a Abraham era un solo hombre, pero cuando lo bendije se convirtió en una gran nación. ¿Cuándo se convirtió en una gran nación? Cuando él lo bendijo, porque ya ahí desató la promesa sobre él y entonces ocurrió. Pero va a ver que es a pesar de Abraham. Vamos ahora a una parte sumamente importante, que es la segunda parte de esta porción, que está bien interesante. Fue un llamado fructífero y fue un llamado directamente de Dios. Entonces, vamos ahora al versículo 4 del capítulo, que es cuando Abraham sale. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Abraham. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Harán. Y se dirigió a la tierra de Canaán y cuando llegaron a Canaán. Ahora, él le dice, deja tu tierra y tu parentela. Y él se fue con todo el mundo. Ahí te lo está diciendo. Se fue hasta con todos los de su casa. Él le dijo, deja tu tierra y tu parentela y vete. Está bien a la esposa porque no tenía remedio, la esposa la tenía que llevar. Pero posiblemente a Lot no, y usted va a ver los problemas que trae Lot en el camino. Y se llevó a toda la gente que le servían, porque parece que ya Abraham era billetudo ya. Abraham salió en obediencia, pero se llevó a su hijo Lot. Entonces, a pesar de que él tenía 75 años, era considerado de mediana edad en ese tiempo, ya que las personas duraban cientos de años. Abraham murió a los 175 años. Quiere decir que todavía le quedaban 100 años de vida. Estaba un nene todavía a los 75 años. ¿Ok? ¿Por qué? Por la razón de las edades de ese tiempo. Entonces, ya era un hombre rico. Su padre Taret lo había guiado a Harán y Dios lo guió a la tierra prometida. Ahora vamos al versículo 6 y 7, pero ya mismo vamos a la parte interesante. Dice, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento junto al roble de Moré. En aquel tiempo los cananeos habitaban en esa región. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. A mí siempre esta parte a mí me crea, ¿verdad? Un poquito de curiosidad, porque es como que yo te digo, te voy a regalar la casa de la calle tal, vete, cógela. Y cuando tú vas allí vive alguien. Entonces tú le tienes que decir, mira que esta casa es mía. Eso fue lo que Dios le dijo y te lo está especificando, que allí habitaban los cananeos. O sea, en Siquem habitaban los cananeos, estaban allí. Entonces él le dice, pues se tienen que salir.
Llegamos nosotros. Pero, bien importante que tú vayas viendo esto, de cómo confiar en el Señor. Si el Señor te lo dice, pero te lo dice que tú estás convencida que, ¿sabes?, que fue Dios quien te lo dijo, que no te lo dijo el diablo. Yo los otros días le hice, tú hablas con 3 voces. La tuya, que es la que tienes todo el día en high, que no se acalla. La de Dios y la de Satanás es la que operan en tu mente. Y tú tienes que saber identificar cuál es la voz que tú te estás oyendo. Y yo siempre, como digo, Satanás siempre se presenta como ángel de luz. Ángel, Satanás no te hace, él no te habla así. Él te lo pone sublime ahí. Escúchame. ¿Ok? Entonces, llegan a Siquem, que posiblemente se cree, los estudiosos creen que era un importante centro religioso pagano del tiempo. Por eso Dios lo lleva a ese primer lugar. Y quizá Abraham se preocupó, tuvo miedo porque Canaán estaba ocupado por su gente, pero Dios se le apareció para renovar el compromiso que había hecho con él. Se le aparece y le dije, esto fue lo que te di, confía, yo te lo di. Y si Dios te lo dio, Dios tiene que hacer algo para sacar a esa gente. O sea, tú tienes que, eso es lo que yo quiero que tú te lleves. O sea, si Dios te dice algo que parece imposible, Dios tiene que hacer algo para que se haga posible. Porque esa es la promesa de Dios. Por eso es que te expliqué los otros días que Dios está haciendo cosas alrededor que tú no te estás dando cuenta, porque tú no las puedes ver. Pero Dios está trabajando en todas las áreas que tienen que pasar para la promesa que hace contigo. La que sea. La que sea. Cuando nosotros, mira, esto fue esto era una ferretería, pero llevaba 2 años cerrada. Pero un día fue una ferretería, lo hicieron, esto lo construyeron con la idea de ser una ferretería. No salió. Pero Dios tenía otro plan. Dios tenía otro plan. Yo les he explicado a ustedes que cuando yo llegué a la Mega, yo tenía una palabra de Dios para hacer un programa los domingos en la mañana en la Mega, y había un cliente en todas las emisoras que gastaba $1 millón al año en la emisora, en la empresa completa, en las 5 estaciones. Y yo llegué, y cuando yo pido el día, no, eso está cogido por un cliente, y el cliente paga invierte $1 millón. Pero como a los 2 meses el cliente canceló solamente la Mega. Se quedó en las otras emisoras y canceló la Mega y empezamos el programa, ¿entiendes? Yo tenía que confiar en eso. Yo dije, pues, yo espero cuando Dios diga, pero lo hizo Dios. Dios le puso en el corazón al cliente, salte de la Mega porque yo voy para ahí. Ok, así es que funciona. Así es que funciona. Hoy vi una foto tuya, Efra, en corbatita, así caladito. Allí, Efraín y Johan estábamos en ese. Y Mayra, tú estuviste en Mega también, ¿verdad? Y en Cacú. Mayra estaba ahí al aire. Una voz que clama en el desierto de las damas. Entonces, y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. La palabra descendencia es del hebreo lesaraka, que quiere decir a tu simiente, ¿verdad? Es tu simiente, lo de adentro, ¿verdad? Es tu descendencia. Y aunque la tierra estaba ocupada, su promesa se iba a cumplir. Entonces, él edifica allí un altar. El primer altar que se edifica en la tierra de Canaán es esa que hace Abraham. Entonces, el versículo 7 dice: entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí el altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. O sea, le está diciendo: te me estoy apareciendo, ves que hay gente, pero yo te lo voy a dar. Yo te lo voy a dar. No te preocupes que la promesa se va a cumplir. Y entonces, estas son las expresiones de fe de Abraham, ¿verdad? Entonces ahora viene esta parte bien interesante que ocurre ahora, y aquí es donde más enseñanza hay. Vamos al versículo 10 ahora en adelante. En aquel tiempo hubo un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto.
donde vivió como extranjero. Al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai: mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán: ella es su esposa, matémoslo y entonces podremos tomarla. Así que por favor dile que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me matarán bien y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Efectivamente, cuando Abraham llegó a Egipto, todos notaron la belleza de Sarai. Cuando los funcionarios del palacio la vieron, hablaron maravillas de ella al faraón, su rey, y llevaron a Sarai al palacio. Entonces el faraón le dio a Abraham muchos regalos a causa de ella: ovejas, cabras, ganado, asnos y asnas, siervos y siervas y camellos. Pero el Señor envió plagas terribles sobre el faraón y sobre todos los de su casa debido a Sarai, la esposa de Abraham. Así que el faraón mandó a llamar a Abraham y lo reprendió severamente. ¿Qué me has hecho?, preguntó. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste es mi hermana y con esto me permitiste tomarla como esposa? Ahora bien, aquí tienes a tu esposa, tómala y vete de aquí. Entonces el faraón ordenó a algunos de sus hombres que los escoltaran y expulsó a Abraham de su territorio junto con su esposa y todas sus pertenencias. Aparentemente lo que pasa en Canaán es que hay una sequía, porque Canaán dependía de la lluvia para las cosechas, pero Egipto no, porque Egipto tenía el río Nilo y dependía de la irrigación, ¿verdad? Que es que se puede regar con toda el agua que pasa por debajo, ¿verdad? Se puede regar las plantas. Entonces dice que hubo hambre. Entonces en ese momento el miedo de morir de hambre de Abraham fue mayor que el temor a Dios. Aquí empieza la enseñanza poderosa. Él tuvo más miedo de tener hambre que de obedecer a Dios. Eso es falta de confianza. Eso es falta de confianza porque se supone que se manifiesta uno de los nombres de Dios, que es Jehová Jireh, que Él es mi proveedor. Cuando yo dejé la radio, al principio yo me asusté, pero yo seguí asustado. Pero yo seguí. Yo tenía unos ahorros que yo dije, bueno, yo no sé hasta cuánto me dure esto, pero vamos para adelante. Y el Señor ha sido fiel porque Él es mi proveedor, ¿sabe? Y si yo confío realmente en Dios, yo tengo que entender que Él es mi proveedor. Y si Él me está haciendo pasar una dificultad, posiblemente me está permitiendo, no haciendo, que está permitiendo yo pasar una dificultad, es porque quiere aumentar su fe, mi fe. Acuérdate que Abraham se convierte en el padre de la fe, pero aquí todavía no había fe. Aquí el tipo dijo, muchachos, no hay agua, no, vámonos de aquí ahora mismo antes que... Eso fue como con María, que todo el mundo hizo... Pero nosotros estamos aquí todavía. Nosotros nos quedamos y estamos aquí. ¿Te faltó algo en María? Todo lo contrario, te llegaba un cheque todas las semanas. Entonces, lo correcto era confiar en Dios y enfrentar la dificultad mirando que Él es Jehová Jireh. Mira lo que dice el profeta Habacuc en el capítulo 3, los versículos 17 y 18. Mira lo que dice, esto es bien importante que usted lo tenga en mente. Dice, aunque las higueras no florezcan y no hayan uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de olivas y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Y así tiene que ser la confianza nuestra en el Señor. Porque entonces, ¿dónde está nuestra fe? ¿En quién está puesta nuestra fe? ¿En la economía o en Dios? ¿En quién está? Porque ahora cuando vemos todo está caro, ahora la gasolina está casi a $1 y Luma nos tiene a palo. Y cuando venimos a ver, ¿qué hacemos? Pero yo quiero que tú sepas que todo el mundo quiere salir para afuera. Ahora nosotros estuvimos en la Florida y en Atlanta y la gasolina está igual de cara que aquí, quiero que sepas. Y eso que aquí tiene 4 chavos la crudita esa tiene 4 centavos por litro adicionales. O sea, casi 16 centavos extra el galón. Pero el pastor David de allá me acaba de llamar hoy para que le compre unas medicinas porque no hay.
me mandó a comprarle unas pastillas que yo se las consigo aquí porque allí no las ha conseguido. En Florida, en la gran Florida. Ok, para que usted vea que esto no es aquí solamente que está la cosa. Entonces, Génesis 12:12. Al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai: mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán que ella es su esposa, matémoslo y entonces podremos tomarla. Ahora vuelve a pensar en él de nuevo. Para que no me maten, mejor que te lleven a ti. Digo, realmente Sarai era media hermana de Abraham. O sea, Sarai era hija de Taré, del papá de Abraham, no de la mamá. Eran medios hermanos, pero era su esposa. Entonces era una nena de 65 años. Estaba en su plena flor de la juventud. Yo creo que Sara murió a los 127, creo que murió Sara. O sea que todavía estaba a mediana edad. Sí, pero parece que era linda, parece que se mantenía todavía como mi esposa. Pero mi esposa no tiene la edad de Sara. Entonces, le dice que por favor le diga que eres mi hermana, entonces me perdonarán la vida a mí y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Mire el pensamiento, la fe, el padre de la fe, primero sale corriendo de Canaán porque no había comida. Y ahora, que te agarren a ti. Eso es como cuando hay un ratón y tú te trepas en la cama. Marisol, corre, un ratón. Y tú en la cama trepado y le das el ratón a tu esposa. No. El faraón quiso tomarla para su harén, pero Abraham volvió a apelar a su conveniencia, porque la conveniencia es enemiga de la fe. Quiero que sepa, cuando usted actúa por su conveniencia, usted está siendo enemigo de la fe, porque usted no está confiando. Y él, si el Señor hasta se le apareció y le dije: de ti haré una gran nación, él no podía pensar que el faraón lo iba a matar. Pero si la promesa que me hizo Dios. Pero usted sabe, el faraón se lleva a Sara y la mete en el harén. Y entonces, acá yo en mi película, posiblemente cuando el faraón quiso tener una noche de avivamiento con Sara, vino la plaga que dice es que se llenaron de roncha. Todo el mundo en el palacio se llenó de roncha. Entonces no pudo tocar a Sara. ¿Por qué? Porque Dios tenía que defender a Sara, porque Sara iba a ser la madre del hijo de la promesa y a Sara no la podía tocar nadie hasta que fuera Abraham y la embarazara. Cuando confiamos en nuestras propias capacidades en vez de confiar en Dios, vienen dudas y variantes en nuestras vidas que necesitan corrección. Sarai cautivó al faraón como lo había pensado Abraham, pero se la llevó como quiera. No lo mataron a él. Pero entonces le dieron un montón de posesiones. Le dieron ganado, le dio oro, le dio de todo. Le dio hasta siervas que se piensa que ahí va Agar. En esos siervos que le dio el faraón, se piensa que ahí estaba Agar. En ese grupo que después le crea el problema más grande todavía a él. Entonces el plan salió mal. Mira, entonces el faraón le dio a Abraham muchos regalos a causa de ella: ovejas, cabras, ganado, asnos y asnas, siervos y siervas y camellos. Y él dijo: muchachos, salí de show. Hay 2 o 3 pensando ahí diciendo: no habrá un faraón por ahí. Entonces Dios interviene en el versículo 17, Génesis 12:17, dice: pero el Señor envió plagas terribles sobre el faraón y sobre todos los de su casa debido a Sarai, la esposa de Abraham. Y a pesar del pecado del hombre, Dios va a cumplir sus propósitos. A pesar de nosotros, el Señor envió esa plaga a casa de faraón porque nada que el hombre haga va a interrumpir el plan de Dios. Ninguno de los errores ni ninguna de las cosas fuera de la voluntad de Dios que nosotros hagamos va a detener el plan de Dios nunca.
Recuerden que esa descendencia tenía que ser a través de Sara y él, ellos dos. Como yo siempre le digo al grupo de los retiros en la dinámica que yo doy de la paternidad de Dios, tu papá y tu mamá eran los únicos que podían hacerte a ti. Los genes de ellos dos eran los únicos que eras tú. Ni tu mamá con otro hombre, ni tu papá con otra mujer, eras tú. Eran los genes que Dios quería específicamente. Eran los que Dios quería. Entonces, Faraón le dice: ¿y por qué por qué dijiste en mi hermana y con esto permitiste que yo la tomara como esposa? Ahora bien, aquí tienes a tu esposa, tómala y vete. No se sabe cómo Faraón se enteró o pensó que la plaga esa tuvo que ver con esto. Posiblemente Sarai le dijo: lo que pasa es que yo soy esposa de Abraham. Posible que le haya dicho eso. La integridad de Sarai tenía que ser protegida porque a través de ella vendría el hijo de la promesa. Por eso fue protegida por Dios, a pesar de nosotros. El Salmo 105, vayan subiendo los adoradores. El Salmo 105, los versículos 12 al 15, la Reina Valera, mira qué lindo es esto. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase. Dios se refiere. Y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. El Señor va a guardar a los de él. El Señor va a guardar a los de él y a sus promesas. Los va a guardar. Créalo. Créalo. Y cuando Dios le hace una promesa a usted, usted camina en confianza. No importa lo que usted esté mirando. No piense en su conveniencia, en lo que le conviene a usted. Piensa en lo que le conviene a Dios, en lo que Dios estableció a través suyo. Porque ya que Dios se tomó la molestia de escogerlo a usted o a mí para algo, no lo vamos a hacer quedar mal. Porque mira que los hombres de Dios han tratado de hacer quedar mal a Dios. Sobre todo esa línea de Abraham completa. Una cosa terrible. A pesar de los lapsos y caídas de Abraham, Isaac y Jacob y otros grandes de la Biblia, las promesas de Dios y el cumplimiento de su pacto permanecen inalterables. Eso no se ha movido. Aunque Abraham no era un hombre perfecto, Dios capacita a los que llama, recordando que era un pecador idólatra salvado a quien Dios escogió, no a un hombre perfecto. Escogió a un hombre que iba a ser transformado poquito a poco, y aquí empezó la enseñanza y el taller de Dios con Abraham para hacerlo el padre de la fe. Porque a medida que fue pasando el tiempo, entonces Abraham fue, ¿sabe? Hay que entenderlo también, un tipo que viene de la vagabundería, para entonces venirlo a esta labor tan importante que el Señor lo llama, viejo ya. Había que darle el margen de duda, porque recuerde que el hombre siempre va a pensar, el instinto de conservación del hombre siempre lo va a hacer tratar de defenderse a lo que sea. A lo que sea. Mira, yo tuve una persona llegada a mí una vez, eran navidades, ¿verdad? Y entonces yo no estaba convertido todavía. Él tenía una batería de cohetes de esa. Empezó a botar cohetes, entonces lo puso así frente a mi casa. Y cuando salió el primero se cayó para acá. Entonces aquí está la marquesina de mi casa. Y la nena de él estaba chiquita. Y yo me acuerdo que salieron todos corriendo y se metieron en casa y la nena se quedó ahí. Yo la tuve que agarrar la nena y aquellos botando. Pero dejaron a la hija. Fue corriendo y dejó la hija allí. A última hora, brother. Chachi. Después de todos sus errores, Dios lo llamó su amigo. Y esto Él lo puede hacer con cualquiera de nosotros que entendamos nuestro llamado y sigamos a pesar de lo que vemos, podamos seguir adelante confiando plenamente en el Señor. Usted tiene que confiar que el Señor es su protección, que el Señor es todopoderoso, que el Señor es su paz, que el Señor es su proveedor. No tenga miedo, confíe. El rey David escribió: yo no he visto justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. Dios en un minuto hace un milagro que tú no te lo esperas, hace un milagro.
hace un milagro. Confía hasta el final. Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega a tiempo. Así que póngase de pie un momentito.